Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. 21 días después de las elecciones, Honduras sigue sin conocer oficialmente el nombre de su próximo presidente. El escrutinio especial que inició el jueves se reanudó después de 12 horas de interrupción y Nasri Asfura aventaja por menos de un punto porcentual a Salvador Nasralla. Estados Unidos busca interceptar un tercer petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela y que según funcionarios estadounidenses forma parte de la evasión ilegal de sanciones hacia el país caribeño. Al tiempo, el gobierno venezolano informó que un buque de la compañía estadounidense Chevron salió de su territorio cargado con crudo. Marruecos acoge desde este domingo la edición número 35 de la Copa Africana de Naciones. 24 selecciones participarán del torneo que se llevará a cabo en 6 ciudades y concluirá el próximo 18 de enero. Tenemos informe de nuestra enviada especial. Vamos a iniciar en Honduras, donde después de 12 horas de interrupciones se reanudó el escrutinio especial de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre. Faltan apenas días para que se cumpla un mes desde los comicios y Estados Unidos ha aumentado la presión para que den a conocer los resultados oficiales que por ahora le dan la victoria a Nasri Asfura, el candidato respaldado por Donald Trump. Esta noticia llega horas después de que las consejeras del Tribunal Electoral denunciaran complicidad de sectores de partidos políticos para demorar el escrutinio. Como Consejo Nacional Electoral continuamos enfrentando acciones cuyo fin es interrumpir y demorar el proceso electoral. Continúan graves retrasos en el escrutinio especial que se desarrolla en el CLE. Lo poco que avanza incluye actas en cero y un clima de intimidación contra funcionarios electorales y miembros propuestos por partidos. Este tema, que es de seguridad nacional, se abordaría en la sesión que fue saboteada por un consejero. En Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anunció en un comunicado el cese al fuego unilateral para las festividades navideñas y de fin de año. La medida iniciará a partir de las 0 horas del 24 de diciembre y hasta el próximo 3 de enero y se produce después de un paro armado de 72 horas declarado la semana pasada y que derivó en varios actos terroristas. La Defensoría del Pueblo dijo que recibía el mensaje con alivio, pero también con angustia. Vamos ahora a Guatemala. Investigadores y el gobierno informaron del hallazgo de 6 cuerpos en la periferia este de Ciudad de Guatemala, lo que elevó a un total de 12 el número de cuerpos encontrados en los 3 últimos días. El país centroamericano enfrenta un brote de violencia a causa de la presencia de pandillas y de otros grupos armados. Los detalles en el informe de Maxime Plubiné. Más cuerpos sin vida encontrados a las afueras de Ciudad de Guatemala. Con el hallazgo, ya son al menos 12 los cadáveres encontrados en los 3 últimos días. Se comienza a hacer la recuperación luego de la autorización del Ministerio Público. Al levantamiento de los cuerpos se localizan 2 cuerpos más que se encontraban debajo de estos. También se localiza una bolsa con osamentas que estaba envuelta en sábanas y nylon. Si bien no se identificó a los perpetradores, Guatemala experimenta una ola de violencia atribuida a las llamadas maras, nombre dado a las pandillas de América Central. En particular, el barrio 18 y su rival, la Mara Salvatrucha o MS-13. Ambas son consideradas terroristas por Guatemala y Estados Unidos. Sin embargo, no es el primer hecho de este tipo. A finales de octubre, investigadores encontraron 9 cuerpos abandonados en un lugar cercano a la capital. El gobierno guatemalteco decretó un estado de emergencia tras ataques coordinados que dejaron 5 muertos el pasado 15 de diciembre. Casi la mitad de la violencia en el país es atribuida por las autoridades al narcotráfico y las pandillas, que se dedican a extorsionar a comerciantes y a empresarios de transporte de pasajeros. Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16,1 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.
Pasamos a Venezuela. El gobierno informó que un buque de la compañía estadounidense Chevron salió de su territorio cargado con crudo. La noticia se da en medio de las tensiones con Washington por la incautación de 2 petroleros esta semana y el reporte de que la Guardia Costera de Estados Unidos estaba persiguiendo otro de estos navíos que, según Donald Trump, están violando las sanciones que impiden negociar el crudo con el país sudamericano. El bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela hace parte de un nuevo plan de presión del mandatario sobre el gobierno de Nicolás Maduro y coincide con el aumento de la presencia militar en la región para combatir el narcotráfico. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa estable, según dijeron los medios de comunicación locales, tras ser operada este sábado por apendicitis. La exmandataria llegó al hospital sanatorio Otamendi tras sufrir un fuerte malestar mientras se encontraba en su departamento de Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria. Según el centro médico, Fernández también presentó peritonitis localizada, pero que evoluciona sin complicaciones. Terminó en Miami una nueva ronda de negociaciones de 3 días para buscar una salida diplomática a la guerra en Ucrania sin resultados concretos. La administración Trump, a través de su enviado especial Steve Witkoff, destacó avances constructivos y productivos después del encuentro. Pero el optimismo de la Casa Blanca contrasta con el escepticismo en el Kremlin, cuyo asesor de política exterior, Yuri Ushakov, declaró a la prensa en Moscú que los cambios europeos y ucranianos introducidos al borrador del plan de Trump para poner fin al conflicto no mejorarían las posibilidades de paz. Durante los últimos 3 días en Florida, la delegación ucraniana mantuvo una serie de reuniones productivas y constructivas con socios estadounidenses y europeos. Nuestra prioridad compartida es detener las matanzas, garantizar la seguridad y crear condiciones para la recuperación, la estabilidad y la prosperidad a largo plazo en Ucrania. Ahora vamos a Serbia. Este domingo miles de personas se movilizaron para protestar contra la universidad de la localidad, la cual despidió a decenas de profesores y le quitó la condición de alumno regular a cientos de estudiantes. Esta medida sucedió contra aquellos que se ausentaron para movilizarse en Novi Sad por el colapso de la estación de un tren hace un año. Ramiro Cuevar Verena nos cuenta más. Nuevas protestas en Serbia. Miles de ciudadanos se sumaron a las marchas estudiantiles en Novi Pazar, luego de que la universidad de la localidad revocara el estatus de estudiante regular a cientos de alumnos y despidiera a decenas de profesores. Si no apoyamos a los estudiantes en sus demandas y esfuerzos por, ante todo, tener universidades gratuitas, profesores libres que les enseñen libremente y forjen en ellos individuos libres con opiniones críticas, ¿cómo podemos esperar en el futuro una sociedad mejor y una sociedad que realmente se esfuerce? La medida de la institución recayó sobre aquellos que se ausentaron en las fechas donde se suscitaron movilizaciones en Novi Sad por el colapso de la estación de tren que mató a 16 personas. Hoy estamos aquí para enviar un mensaje a Serbia. Luchamos por la administración forzada en la universidad y por su supervivencia. Este es un asunto que nos concierne a todos, no solo a Novi Pazar. Continuaremos nuestra lucha hasta que se implemente nuestra administración forzosa y hasta que logremos condiciones normales para estudiar en nuestra universidad y la posibilidad de un aprendizaje normal. Los manifestantes exigen que dimita el consejo directivo de la universidad y la designación de un nuevo rector. Novi Pazar es la ciudad más joven de Serbia en términos demográficos. El 60% de su población, la mayoría de ellos musulmanes, no superan los 30 años. En la Franja de Gaza, la crisis sanitaria empeora cada vez más. El colapso del sistema médico y la falta de equipos, insumos y personal sumen a la población en un contexto de incertidumbre en el que los niños siguen siendo los más vulnerables. Más detalles en el informe de El María Ángulo. En el hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, la falta de equipos esenciales hace que el tratamiento de los niños que permanecen en la unidad de cuidados intensivos pediátricos sea lento y complejo. Mi hija está enferma y sufre de insuficiencia renal. Los cruces fronterizos están cerrados y los suministros médicos escasean. El equipo médico que podría ayudarla a sobrevivir no está disponible. Mi hija lleva 20 días en esta condición. Está agotada y vengo aquí a verla todos los días. Ahora temo perderla porque no hay tratamiento disponible. La falta de cupos en los hospitales que sí cuentan con los elementos requeridos ensombrece el panorama de los menores que necesitan atención especializada.
En la unidad de cuidados intensivos necesitamos urgente un equipo de rayos X, dada la dificultad de trasladar a los pacientes conectados a respiradores al departamento de radiología, ubicado en otro edificio. Según datos del Ministerio de Salud de Gaza, citados por la OMS, al menos 1.092 pacientes han muerto en el enclave palestino entre julio de 2024 y noviembre de 2025, mientras esperaban una evacuación médica. Esto en medio de un panorama de ataques israelíes ante el que los más vulnerables siguen siendo los niños. En Yemen, el movimiento separatista Consejo de Transición del Sur vio un fuerte apoyo en Adén, donde sus seguidores se manifestaron a su favor este domingo. Esto luego de que el grupo anunciara haber tomado las provincias de Hadramaut y Marja, ricas en recursos naturales y de las cuales el grupo busca sean parte de un territorio que se independice para volver a formar el Estado de Yemen del Sur. Natalia Plazas con los detalles. Una manifestación que evidencia la división en el frente gubernamental en Yemen. Partidarios del principal grupo separatista del país, el Consejo de Transición del Sur, se congregaron para manifestarle su apoyo luego de que el grupo anunciara haber tomado las provincias de Hadramaut y Mara en el oriente del país. El grupo, que promueve la independencia de estas provincias para volver a formar el antiguo Estado de Yemen del Sur, existente entre 1967 y 1990, dijo que ahora tiene presencia en todas las provincias del antiguo país. El estado de Arabia del Sur fue ocupado en el verano de 1994. Hoy estamos aquí para anunciar que estamos listos para gobernar nuestro país y administrar nuestros propios recursos. Hadramaut y Mara son territorios altamente ricos en petróleo. Al Consejo de Transición del Sur, que es uno de los integrantes del frente gubernamental que se opone a los hutíes, lo apoya Emiratos Árabes Unidos. Tras el desgaste de la guerra contra los hutíes, respaldados por Irán y que controlan la capital, Saná, y el norte del país, el sentimiento separatista se ha exacerbado. Espero que el presidente tome en serio las demandas del pueblo y presente la escena que presenciamos hoy en las calles ante la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para buscar el reconocimiento de este Estado. El avance del Consejo de Transición es visto como una amenaza por sus aliados del Consejo Presidencial yemení, cuyo líder dijo esta semana que sus acciones hacen peligrar la paz del país. También el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que las acciones del Consejo arriesgan la frágil desescalada que vive Yemen, sumido en una guerra civil desde 2014. Marruecos dio inicio a la Copa Africana de Naciones. El anfitrión venció en el partido inaugural por 2-0 a Comoras. 24 selecciones se disputan este torneo que se celebrará hasta el próximo 18 de enero. Desde Rabat, nuestra enviada especial Natalia Ruiz Giraldo con los detalles. Marruecos comenzó con victoria esta Copa Africana de Naciones, ganó 2-0 a Comoras aquí en el Estadio Príncipe Moulay Abdallah, un estadio completamente de rojo. Ese es el color, por supuesto, de la camiseta de Marruecos. Pero no fue un partido fácil, especialmente en el primer tiempo, empezando por las condiciones de juego, porque a lo largo de toda esta noche se abatió sobre Rabat un diluvio prácticamente africano. Y también porque Marruecos se enfrentó ante un equipo que en realidad le jugó muy de tú a tú en ese primer tiempo, una defensa bastante aguerrida, bastante vigorosa y sobre todo un guardameta que fue figura. Se trata de Yannick Pandor, quien atajó un penalti en el minuto 10 de la primera parte. Marruecos tuvo la posesión, pero Comoras logró mantener allí la presión y aguantar. Se fueron al descanso sin goles y ya en el segundo tiempo amainó la lluvia. Llegaron también los tantos, el primero por Brahim Díaz, el delantero de este equipo, quien también es el delantero de Real Madrid. Minuto 55 con un pase de Mazraoui, el hombre que hoy estaba ocupando la posición de Achraf Hakimi, quien es la estrella y capitán de este equipo, que por ahora no está del todo repuesto de su lesión en el tobillo izquierdo. Y luego vendría sobre el minuto 74 un golazo de chilena de Ayoub El Kaabi, un gol que además ya bien puede contar entre los grandes tantos que han de marcarse a lo largo de toda esta competición. Por supuesto, este lunes continúa el fútbol aquí en Marruecos, partido entre Malí y Zambia. Luego tendremos a Sudáfrica, que va a enfrentarse a Angola, y Egipto, los faraones que comienzan su campaña ante Zimbabue.
Cerramos en Estados Unidos. La lotería Powerball anunció los números ganadores del premio mayor. Son en total 1.435 millones de dólares, la quinta cantidad más grande en la historia de la empresa y el séptimo acumulado más grande a nivel nacional. Powerball se juega en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. La posibilidad de hacerse con este premio es muy baja. Solo una persona entre 292 millones podría lograrlo. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Momento para revisar los contenidos que circulan en las redes sociales. La desinformación está en todas partes. ¿Cómo evitarla? ¿Cómo saber qué es real y qué es manipulación? Cada semana, en Desinformando, desmontamos las noticias falsas y le damos las herramientas para no caer en ellas y estar bien informado. Acompáñame cada semana en Desinformando por France 24 y France24.com.